Vamos a tomar contacto con José María del Pino, que está desde Estados Unidos siguiendo muy de cerca, porque conoce también muy de cerca estas organizaciones criminales, él ha investigado, para que nos aporte más antecedentes sobre esta célula del Tren de Aragua y también, por cierto, la importancia y relevancia de este juicio. Hola Repe, hola Pri, ¿cómo están? Muy buenos días. Me gustaría partir diciendo lo último que tú me preguntabas. Hoy es un día histórico para el sistema judicial chileno y para las fuerzas chilenas que combaten el crimen organizado. Hoy por primera vez la justicia chilena va a juzgar a una banda de una nueva criminología que no conocíamos en el país, que ha sido desbaratada prácticamente por completo con sus 38 integrantes que van a estar hoy día compareciendo frente al tribunal para conocer su destino. Y los ojos del país, como es un juicio histórico, tienen que estar en este juicio. Porque el mensaje que este juicio mande, las penas, la contundencia que el sistema judicial tenga para perseguir a los responsables de este tipo de crímenes, va a establecer cuál va a ser el futuro para las bandas de crimen organizados que quieran venir a Chile. Entonces quería partir diciendo que estamos frente a un momento histórico en nuestro país. Nunca habíamos enfrentado. Esto es similar a cuando en Italia se juzgaron las bandas de las mafias, porque nosotros no conocíamos esta criminalidad. Sí, y además tú dices algo súper importante, que también las bandas de crimen organizado que están todavía afuera y mirando probablemente con ojos para ver si es que llegan a nuestro país y cuáles son las condiciones al momento de enfrentar a la justicia, una tremenda oportunidad. Primero, por la forma de investigar, por las pruebas que se puedan presentar y por las condenas que finalmente podamos alcanzar. Porque resulta que estamos hablando de una banda de crimen organizado que, más allá de la violencia con la que actúan, son crueles. Es así de grave. Cuando, con todo lo que tú has investigado de las bandas de crimen organizado, si hablamos de los gallegos, ¿qué es lo que más los caracteriza? ¿Qué hacían los gallegos? ¿O qué hacen? Los gallegos que siguen en Perú, por cierto, acá está siendo desbaratada el brazo chileno, el brazo del norte de Chile de los gallegos. Ya podemos ir al origen de esta historia, que es un poco distinta al Tren de Aragua, y hay que explicar bien cómo se relacionan con el Tren de Aragua los gallegos. No es tan simple la explicación para que la gente la entienda. Pero los gallegos son una banda de multicrimen, es decir, hacen distintos tipos de negocios criminales a partir de las rutas migratorias, y así llegan al norte de Chile explotando migrantes, cobrándoles para cruzarlos a través del desierto, pero al mismo tiempo sometiendo para explotación sexual, aparte de esos migrantes, mayoritariamente mujeres, utilizando esos migrantes también como mulas, que se les conocen, para el tráfico de ketamina. Recordemos que los gallegos controlan parte, ya hemos hablado con el ex fiscal Toledo, del negocio de la ketamina, que está muy desregulada en Perú, y eso permite que en Perú se produzca ketamina y el Tren de Aragua expande esta ketamina hacia Chile. Y después ya tenemos lo más cruel de todo, que tiene que ver con los sicariatos. Los gallegos son una organización que establece sicariato, que lo hace además con una criminalidad que nosotros no habíamos visto. Y de hecho la forma, y aquí les doy ya el primer dato para que vayamos desglosando este juicio, la forma en que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones desbaratan a los gallegos es a partir de una disputa territorial que los gallegos tienen con otra banda venezolana de ex integrantes del Tren de Aragua que se descolgaron, que se llaman el Tren del Coro. Y cuando el Tren del Coro quiere entrar a Arica, en el desierto se empiezan a producir ejecuciones, se empiezan a matar. De hecho, hay videos de ejecuciones en pantalla de cómo se mata a un joven. Le preguntan, ¿tú eres del tren? No del Tren de Aragua. ¿Tú eres del tren? Le dice. Y el joven dice, no, yo no soy del tren. Y de repente, ¡pum!, se escucha el disparo y cae el joven. Fue así de rápida la ejecución. Ese es el nivel de crueldad, Pri, que tiene los gallegos, y que es la misma crueldad que le hemos visto al Tren de Aragua. Cuando además nosotros hablamos de una cantidad enorme de personas. En principio hablábamos de 44 sujetos que enfrentarían a la justicia. Hoy día son 38 los que comienzan a enfrentar este juicio, pero estamos con el coronel Bernardo Olivares, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería. ¿Y sabe qué me gustaría saber, coronel? Aprovecho de saludarlo. El comportamiento de estos sujetos cuando están privados de libertad.
Porque lo primero que uno piensa es que, ¿y si están encerrados? Tienen relación entre ellos mismos, siguen operando desde adentro, porque ¿para qué estamos con cosas si los celulares los siguen usando? ¿Cuál es el actuar de ellos en prisión? Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Ya, bueno, quisiera clarificar si en base a la cantidad de imputados que hoy día se encuentran recluidos en el sistema penitenciario, particularmente de esta banda, ¿ya? son 37. Ya. Son 37, porque en una primera instancia ingresaron 40 imputados al sistema penitenciario, de los cuales hoy día actualmente tenemos 2 en libertad, ¿ya? Y uno que fue egresado del sistema penitenciario a través de un juicio abreviado. Ya. Entonces de tenemos esos 37, exacto. Cuénteme, el comportamiento en las cárceles. Ahora, efectivamente, el comportamiento de las cárceles tiene que ver, ¿no es cierto?, con la respuesta que da la institución, ¿no es cierto?, al ingreso de este tipo de criminalidad o de estos imputados, ¿no es cierto?, que pertenecen a bandas, ¿no es cierto?, internacionales. ¿Ya? Para eso, ¿no es cierto?, Gendarmería cuenta con un sistema de segregación al interior de los recintos penales, ¿no es cierto?, un sistema de clasificación. Ese sistema de clasificación, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de variables, ¿no es cierto?, con las cuales se somete a entrevista al imputado y se hace un perfil y se define, ¿no es cierto?, el lugar de reclusión donde va a ser llevado, ¿no es cierto?, o va a permanecer mientras está en su calidad de imputado. Ya. Ahora, esta información también, no solamente a partir de la entrevista, sino que también es un trabajo coordinado, ¿no es cierto?, que se desarrolla con el Ministerio Público y con las policías para saber el perfil. ¿Por qué? Porque eso le quería preguntar, disculpe que le haga un paréntesis, coronel, pero que claro, a cada uno le puede hacer un perfil y uno podrá determinar la peligrosidad individual, pero cuando se pertenece a un grupo, o sea, si Juan Pérez es súper simpático, se ve una persona que no es agresiva, que se ve todo el cuento, pero pertenece a una organización, claro. Evidentemente estamos hablando de una persona que las características individuales de repente juegan menos que cuando ese individuo está en el grupo o pertenece a un grupo. Porque puede tener un rol quizá no violento, pero intelectualmente muy clave. Entonces, no sé si me explico. Bueno, así es. Eso se evalúa. Así, totalmente. Por eso se ha dicho que en esta organización, por lo menos, hay 5 o 7 líderes identificados. ¿Ya? Una cosa es, ¿no es cierto?, la función que cumple el líder dentro de la organización, ¿no es cierto?, y otra son los brazos operativos. En ese sentido, ¿no es cierto?, la comunicación con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, particularmente en este caso, y en otros también, ¿no es cierto?, nos entrega o nos aporta mucha información relevante para nosotros poder establecer, ¿no es cierto?, dónde vamos a derivar, ¿no es cierto?, y cuál va a ser el régimen en el cual vamos a permanecer. Pero están aislados, tienen igual relación con los otros. Los líderes, por ejemplo, yo me imagino que quedan aislados del resto. Así es. 37. Así es. Hay un plan de segmentación, como ya lo planteé, ¿no es cierto? Y hoy día la institución cuenta, ¿cierto?, con módulos de máxima seguridad, seguridad en todos los recintos penales. ¿Por eso están distribuidos en distintos recintos penales? Así es. Y también por medidas de seguridad justamente para evitar, ¿no es cierto?, esta rearticulación o esta comunicación interna. Es que eso es súper importante porque parte de la imagen y todas las señales que nosotros estamos dando al momento de detener a estos sujetos, o sea, al menos que sirva para disuadir a las bandas de crimen organizado que pretenden llegar a Chile, por lo que nos dice además José María. Yo quiero retomar el contacto con Ana María Silva para que nos cuente qué es lo que está pasando ahí en Arica. Ana. Sí, tú me estabas preguntando, Priscila, o estaban conversando allí cómo era el comportamiento entre ellos. Sí. Y ese dato es muy clave y también uno de los impedimentos también para traerlos para acá. Ahora hay un receso en la audiencia, digamos. ¿Qué pasa con los imputados cuando traes para acá 19, por ejemplo, de los acusados? Claro. ¿Dónde los distribuyes? Claro. Por eso también es que decían desde Gendarmería, está bien que se conecten desde la cárcel, porque allí en la capilla, por ejemplo, o en la enfermería, se han hecho estas conexiones por Zoom para que puedan comparecer ante la justicia. Entonces, ese tema de la logística, de las peleas entre ellos, las rencillas entre ellos, también era un agravante para que vinieran acá presencialmente. Yo te decía, incluso los de Arica, que son 15 de los que están acá, era bien complicado. Lo otro, en donde hay mucha seguridad también, y allí me apoya Carabineros si estoy en lo correcto, en la cárcel. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que interrumpan las comunicaciones. De hecho, una vez derribaron un poste. Se ha conversado con el proveedor, que en este caso es Movistar, para tener un resguardo. Es decir, tenemos fibra óptica, pero también tenemos una vía satelital. Priscila. Mira, es que es muy importante eso. O sea, yo me imagino que es fundamental para que pueda avanzar esto, que además va a durar varias horas. Ahora están en un receso. Bueno, además porque la garantía que tanto le alegan los defensores penales públicos sobre los derechos de los imputados de estar enterados de lo que está pasando en el juicio. Sí, claro. Hay que asegurar la señal. Sí. Ahora, yo me imagino que es un desafío.
Yo tengo que hacer esta pregunta, coronel. Cuando resulta que la Corte de Apelaciones de Arica dice, sí, señores, perfecto, que estén los 37 en Arica. Vengan todos. ¿Qué pasó en Gendarmería? Te dijeron, ¡ah! ¿Cómo se tomaron eso? Bueno, automáticamente... Pero con así el como desde la corazoncito, guata. digamos, dígamelo con el corazoncito, no con el uniforme, porque yo imagino que no es fácil. Claro, se pudiera pensar que fue, si bien es cierto, la resolución nos tomó como sorpresa, desde el punto de vista de la resolución el día jueves, pero sin perjuicio de eso, como ya se sabía desde tiempo, ¿no es cierto?, de que venía este juicio, y que se sabía también que en una primera instancia iba a ser telemático, y así todo lo indicaba, ¿ya? Gendarmería, independiente de que haya sido de vía telemática, entendiendo, ¿no es cierto?, que pudiera en cualquier momento del juicio cambiar esta situación y determinar que pueda ser presencial, Gendarmería ya teníamos todos los planes, ¿no es cierto? Claro, todos los planes elaborados y en coordinación tanto con el Ministerio Público también como con Carabineros, porque el desplazamiento de este tipo de imputados es un desafío. Es un desafío. Nosotros... Y ese desafío me imagino que es lo que un poquito también están tomando en Arica, ¿no? Porque resulta que igual hay 19 miembros de los gallegos que van a tener que circular por la calle del centro de Arica. Sí, mira, yo quiero volver con José María del Pino, porque entiendo, José María, que tú tienes información del comportamiento de estos sujetos que pertenecen a esta banda en las cárceles. Efectivamente, el año pasado tenemos, y está bien documentado, de hecho hay documentos de Gendarmería, aprovechando, ¿no es cierto?, que tenemos presencia de Gendarmería en el panel, porque quiero graficarles que Los Gallegos es una banda que subsidia parte de los trabajos del Tren de Aragua en la región de Arica, a tal punto que cuando el Tren de Aragua entra como tren propiamente tal, entra a partir de Tarapacá hacia abajo, es decir, le entregan el dominio de Arica a Los Gallegos. Sin embargo, Los Gallegos crecen mucho más allá de lo que al tren le hubiese gustado. Y el año pasado en particular, Satanás, que es el sicario y el número 2 del Tren de Aragua, termina agarrado a estoques con el ruso, que es uno de los líderes del gallego dentro de la cárcel. No pasó a mayores, pero se hicieron heridas, efectivamente, y eso grafica también que los gallegos logran tener una importancia que el Tren de Aragua en algún momento le empieza a molestar, ¿no es cierto? Porque crecen demasiado y porque además los gallegos de Arica empiezan a responder directamente a Lima. Mientras que el Tren de Aragua tiene que responder al Niño Guerrero, ¿no es cierto?, que está en Venezuela. Y eso empieza a generar algunas diferencias dentro de esta organización y tenemos este primer ataque, ¿no es cierto?, que se produce entre dos de los líderes de las dos organizaciones en un penal chileno. No, o sea, estamos hablando de que los gallegos crecieron tanto en Arica que empezaron como, entre comillas, rebelarse respecto de la autoridad del Tren de Aragua. Eso. En Perú, primero ellos crecen en Perú, vamos al origen porque todavía no les cuento la historia, pero los gallegos nacen en Perú, ¿no? Y hemos dicho que la expansión territorial del Tren de Aragua se genera a través de una modalidad de franquicias, es decir, se le entrega el uso de la marca a agrupaciones de leales que pagan un impuesto territorial por utilizar la marca y explotar los negocios en esos lugares. Y se hacen una serie de acuerdos sobre qué tipo de negocios puede explotar uno, cuáles pueden explotar los otros. En el caso de Perú, nacen los gallegos y los gallegos comienzan a trabajar en Lima y desde ahí empiezan a bajar al sur. Y ya durante el segundo semestre del 2021, primer semestre del 2022, se instalan con mucha fuerza y con mucha presencia en Arica, es decir, cruzan la frontera precisamente por las rutas migratorias, ¿no?, de migración irregular. Claro, y se asentan en Arica, pero siempre ellos empiezan a responder directamente al líder de la organización en Lima, que, ojo, es el líder de los gallegos y todavía está prófugo, así que esta organización no está desbaratada por completo. Y ese líder en particular, que es Félix Castillo, es la persona que está prófuga aún en Perú. En Perú esta organización no está desbaratada completa, pero logró montar este tremendo grupo, ¿ok? Cuando este tremendo grupo crece a estos niveles, efectivamente llega un momento en que le empieza a hacer competencia al Tren de Aragua para intentar de expandir sus territorios. Y también se empiezan a generar celos internos. Sí, oye, es tremendo, digamos, cómo estas bandas purulan y cruzan la frontera y ven en los migrantes también una posibilidad de negocio importante. Vamos a seguir recorriendo un poquito cómo se instalaron en nuestro país, pero quiero ir con Marcelo González, que está al interior de la audiencia, periodista de Tele 13, que nos va a contar un poquito qué pasó, porque hay un receso a esta hora, tan temprano, digamos. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Efectivamente hay un receso. Acá al fondo vemos a los periodistas, parte también de la Defensoría Pública. Hay una pausa que se acaba de hacer. Este primer día de audiencia va a durar solamente hasta la 1:30.
Y esta pausa se debe a que en las incidencias, que es lo que se discutió a partir de las 8:30, donde cada abogado comienza a decir a quién representa, hay un abogado que se llama Claudio Cofré, es conocido para quienes han seguido el caso, es entre otras cosas el defensor en la causa del Tren de Aragua que se lleva en la Fiscalía de Tarapacá, es el abogado de Estrella, que es indicado como el líder del Tren de Aragua, también de Satanás el sicario. Él acá tenía un solo cliente, defendía a una sola persona que era Fagundes, conocido como el Flaco, que era el contador del clan de los gallegos. Sin embargo, él dice que hay 21 más que pasaron a pedir representación de él y dejarían la Defensoría Pública. O sea, pasaría a tener 22 personas bajo su cargo, defendidos por él. Y claro, ahora la discusión es que se le empezó a preguntar a cada uno de estas personas que están en 6 distintas cárceles de nuestro país si aceptaban o no. Hay 6 que no aceptaron, los otros sí aceptaron irse con él, algo que es muy extraño porque yo me imagino que un abogado habló esto antes. No aceptaron 6, la mayoría quedó, o sea, quedó al final con 17 de los acusados defendidos por Claudio Cofré. Entonces, claro, ahora la Defensoría Pública pidió una pausa para ver este nuevo escenario que se viene. Mira, ¿qué es lo que puede venir ahora? Una vez que se termine esta fase de incidencia, es que este mismo abogado, que ahora tomó una gran cantidad de personas, pueda pedir más tiempo para analizar estas causas, lo que implicaría atrasar aún más esta audiencia, ¿no? Sin ser muy experto, o sea, 2 dedos de frente, esto es una práctica para retrasar toda la audiencia. No, de hecho creo que es un poco más complejo. ¿Por qué? Normalmente una persona, un abogado, para tener la representación de un imputado, lógicamente tiene que contar con su confianza. Por algo se llama defensor de confianza, defensor privado. ¿Y cuál es la idea en este caso? Acá, por como están todavía los que después lo vamos a ver, cada uno de los imputados están en distintos centros penales a lo largo del país. Están conectados vía cámara, por Zoom. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Un abogado llega y dice, yo voy a representarlo a todos ustedes. Y le comienzan a preguntar uno por uno, ¿usted quiere? Sí, yo no. ¿Cuál es la presión que hay? Que él se está presentando como el abogado el abogado de toda la banda. Tú me decís que no y tú te las vayas a ver. El famoso, el contador o el Flaco, entiendo que fue el segundo o el tercero en asumir el liderazgo de los gallegos en Arica luego de la detención de los anteriores. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Es crimen organizado, puro y duro, donde tienes un abogado que quiere ser el abogado de todos. ¿Por qué? Porque si alguno quiere hablar, tú no hablas. Yo voy a intentar llevar las cosas ordenadas para todos aquí, porque lo que importa no es tu defensa, lo que importa es el clan, lo que importa es la organización criminal. Y por eso que no les quedaba lo otro, no les quedaba más que decir que sí. A ver, José María. No, parece que es Marcelo. El abogado tiene toda la razón. ¿Quién está hablando? Este es un... José María por acá. No sé si José María. O me pincha. Sí. No, el abogado tiene toda la razón. Este es un clásico del crimen organizado. El control de tener una defensa unificada lo que permite es controlar cuál es el nivel de información que se revela. Y esto además nos da una intuición que no es positiva. Y esa intuición es que esta organización sigue estructurada y sigue teniendo intereses en esa zona del país. Porque hay información que no quieren que se revele. Y porque eventualmente este desbaratamiento que hubo puede estar siendo reemplazado por un nuevo tipo de operación. Pueden haber modalidades de modus operandi que no quieren que se revelen, nombres adicionales que no están siendo formalizados, que no quieren que se revelan, es decir, una protección completa sobre el negocio mismo, que es lo que decía el abogado, ¿no? Es decir, tenemos un crimen organizado que tenemos que proteger y por eso se genera esta orden que viene del abogado de uno de los cabecillas de la banda y le notifica a otros 21 formalizados que todos van a tener que tener una defensa unificada. Un clásico de la mafia, de los carteles, para en controlar Colombia, la información. con todos lados ocurre exactamente. Acá hay un golpe a la mesa, seguramente de los liderazgos de los gallegos. ¿Es lo que se lee también ahí en la sala, Marcelo? Marcelo González, que está en Arica. Claro, mira, hay un tema también acá que no ha reparado todavía, va a ser tema de discusión en el día. En este momento se está llevando en Tarapacá, en Pozo Almonte puntualmente, el juicio de preparación contra el Tren de Aragua. Se está llevando a la par, la preparación del juicio oral. Y Claudio Cofré defiende ahí también personas, defiende a Estrella, defiende a Satanás, son 5 en total. Entonces está una situación muy extraña que debiera estar presente en esa audiencia, ¿no?, de preparación del juicio oral, pero está presente hoy
vía telemática en esta otra audiencia. Pues, prácticamente hay duplicidad ahí. Habría que hablar con la gente de Tarapacá. ¿Qué pasa? En este momento quedó ausente de su labor en esa audiencia que se está llevando allá. Entonces, claro, ese es otro tema. Claudio Cofré, nosotros lo entrevistamos en un momento por el caso de Estrella. Y claro, nosotros me acuerdo que le preguntamos cómo le cancelaban sus honorarios y él nos decía, bueno, desde Venezuela, la familia con mucho esfuerzo, junta dinero para pagarme todos estos honorarios. Bueno, y ahora él me habló un poco antes, me habló el sábado y me había confirmado que iba a hacer que iba a tomar a 22 clientes el día de hoy. Siempre en su tono, yo no sabía si iba a ser así. Lo acaba de confirmar hace un momento, así que, claro, ha formado aquí toda una revuelta en esta audiencia que se está llevando bajo medidas de seguridad no tan extremas. Se cortó la calle aquí en la ciudad de Arica, en verdad, y bueno, pero hay una gran cantidad de prensa y están los defensores públicos a mi espalda también viendo el escenario que viene en esta primera audiencia que termina cerca de las 1:30. Mira, es bien interesante lo que nos dices tú, Marcelo, porque aquí nosotros también podemos conocer detalles o antecedentes que manejamos del abogado Claudio Cofré, porque entiendo que él es un ex carabinero que además es abogado del Tren de Aragua. Sí, lo que pasa es que lo que estamos viendo en pantalla es que hay un colega que está asumiendo la representación del crimen organizado claramente, puro y duro, de nuestro país. Representa al Tren de Aragua, representa a los líderes del Tren de Aragua, ahora representan los líderes del Clan de los Gallegos. Pero tanto así que tiene una audiencia paralela y no suelta una y sigue con la otra. No, porque tú puedes tomarlas porque en definitiva el juez de garantía te tiene que dar las facilidades para los efectos de que puedas estar en ambas audiencias por un tema de proceso. Hay presupuestos de la esencia para que exista un proceso válido y uno de ellos es que esté el imputado presente, que ahí lo vamos a ver en la audiencia, y que también tenga una defensa. No puede el imputado faltar o no puede un defensor faltar porque si no el juicio es nulo. Son presupuestos básicos de la esencia, que era lo que están peleando estos gallos para venirse acá y poder estar todos juntos ahí y todos enfrentar el juicio presencialmente. Te quiero preguntar, Claudio, por los beneficios que puede tener para el abogado y sus representados el que represente a toda la banda. Ya, es que ahí viene el tema, que era lo que estamos intentando explicar. Pero la justicia lo permite. Normalmente puede que existan entre 3 imputados defensas que sean incompatibles, porque tú dices yo no disparé, tú sí disparaste, o tú sí traficaste, y puede que entre los 3 se peleen y en definitiva no sabemos quién hizo qué. Cuando ustedes 3 tienen un solo abogado, es porque el abogado no está tan preocupado de las defensas de cada uno de ustedes. Está preocupado de algo más allá, que es la organización. Que está preocupado de que no entregue información de la banda. Que no le arruines el negocio, la organización criminal en esa área. Y por eso que lo que están haciendo es tener un solo abogado, porque les da lo mismo si los condenan a cadena perpetua a ellos. Lo que a ellos les interesa es que no les arruinen el negocio. Porque no están protegiendo a otros. Ahora, están protegiendo a los que están afuera y a los líderes de verdad, que seguramente. Porque en el fondo lo que llega muchas veces la fiscalía y le dice y habla con los abogados y habla con las personas que están siendo ¿imputados? Con los imputados, y les dice, si te puedo entregar beneficios en la medida que tú me des información. Exactamente. Ya, eso no lo vamos a ver si el abogado está pendiente de lo que digan o no. A ver, dentro del crimen organizado eso es poco probable, porque ellos saben que a cualquier colaboración que presten es causal de muerte inmediata. No, y parte de los homicidios que se están investigando y que se van a juzgar en este juicio tiene que ver con miembros de la propia banda. Exacto. Que no cumplieron las órdenes, que no tuvieron, digamos, o que a lo mejor revelaron información, pero no solamente, digamos, el sicariato y el asesinato es hacia otra banda u otra. Era entre ellos mismos. Es entre ellos mismos. Claro, ellos mismos se mataron dentro del cuerpo. Ahora, ¿quién es Claudio Cofré, este abogado? Digamos, que llega y genera todo este revuelo, que ahora usted ve, está detenida la audiencia, y no sabemos tampoco qué significa esto. Si esto va a tener que reconfigurar y partir otro día y hasta aquí nomás llegó la cuestión, lo más probable. O va a continuar. Y lo más probable es que claro, porque mira, porque así dilata el juicio. Es que, a ver, este es un ex carabinero, un ex teniente, un ex oficial de carabinero, que estudió Derecho, al igual que su hermano, también ex carabinero que estudió Derecho, y al comienzo defendía a carabineros que tenían... Ahí está el abogado. Que, ¿cómo se llama? Que carabineros que tenían problemas dentro de la institución. Temas institucionales. Posteriormente se asoció con su hermano y empezaron a defender clientes que nadie quiere defender o que pocos quieren defender, que son narcotraficantes, homicidas, que todo el mundo tiene derecho a defensa, es legítimo, digamos. O sea, no, y él ejerce así su profesión. Exactamente. Y llegó a tomar, porque
¿qué pasa? En estas bandas criminales, por ejemplo, los peones, por decirlo así, o los carne cañón, los operativos, los soldados, ellos aceptan lo que les entregamos nosotros con todos nuestros impuestos, que son los defensores y la Defensoría Penal Pública, como abogados para que los defiendan. Pero los líderes y los cabecillas generalmente utilizan abogados particulares de su confianza. Claro. En este caso, este señor Jofré. Y claro, es muy probable que como este sea un clan, porque ha dirigido a varios, incluso al señor Landaeta, que es de Satanás, creo que el Satanás, también lo ha defendido. Entonces, es probable que como esto, básicamente no es un juicio solamente individual, de responsabilidades individuales, sino que de crimen organizado de una banda completa. Acá hay varios defensores penales públicos que están en este juicio, y este señor vendría, yo me imagino, con la instrucción de tómalos a todos, asegurar todo el chancho. Exacto. Porque este es un juicio a la banda, no solamente a los individuos, y evidentemente va a ejercer un poder y una influencia en esto. También estas son cosas que uno ve, Claudio, y ahí tú tenés más experiencia, y son artilugios también. Sí. Porque también, claro, triquiñuelas, artilugios que se usan para ir retrasando, a meterle pelo a la sopa, va a ir complicando el asunto, porque resulta que también se pidió el traslado o la cuestión presencial que la semana pasada dejó la escoba en el país entero. Nosotros íbamos a tener desde Puerto Montt hasta Arica un descuelgue de criminales, digamos, que nos tenía a todos con los pelos de punta. Pero eso se presentó a última hora la semana pasada también. Porque buscaban esto justamente. Buscan esto. Buscaban esto que... A ver, los defensores penales públicos tenían que era la gran cantidad de imputados que habían acá. Recordemos que son 38 imputados en total. 37, perdón. 37. Lo que buscaban seguramente cuando piden esto de la presidencialidad era complicar el sistema, reventar el sistema y eventualmente generar algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque como dicen, este es un juicio histórico, pero es histórico no solamente desde el punto de vista de lo que se está juzgando acá, sino que desde el punto de vista procesal pone en jaque el sistema judicial procesal chileno, porque nosotros no teníamos este nivel de conflictualidad criminal junta en tantos individuos. O sea, juntar esta banda completa, 19 de los peores cabecillas, en un solo tribunal, era casi que teníamos que armar un estado de guerra. O sea, tenemos que tener casi un estado de sitio, o sea, el despliegue de recursos humanos, de técnico, profesional, para asegurar ese juicio es impensado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, como lo dice Mario, esto lo dice el fiscal de allá del norte, decía, nuestro sistema procesal no está preparado para este tipo de juicios. Nosotros no estamos preparados para esto. Por lo tanto, tenemos que tener una nueva legislación para enfrentar el crimen organizado. Porque si yo junto a estos 19 individuos, puede que hasta intenten tomarse la cárcel, puede que intenten atacar el tribunal, puede que hagan millones de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, lo que estamos viendo es realmente histórico, no solamente para los intervinientes, sino que para el sistema procesal chileno. Desde ese punto de vista, estábamos recién partiendo la audiencia. Imagínate que esta audiencia recién está partiendo cuando los abogados dicen a quién representan. El puntapié inicial, y ya quedó la escoba, porque un abogado le dice a otro, oye, yo te represento. Yo te represento a ti, pregúntenle que yo lo voy a representar y que tiene que renunciar a su abogado. Imagínate el nivel de, no sé si matonismo, pero de crimen organizado. Estamos viendo crimen organizado puro y duro, donde el imputado no le queda otra que decir sí, que me represente él, porque si le dice que no al abogado, te aseguro que los 6 o 7 que dijeron que no, van a pasarlo bastante mal. Te lo aseguro. Fíjate que es como para ponerlo simple, esto es como que va a partir la clase y no alcanzaron a pasar ni la lista. Exactamente. Porque ya el juicio se interrumpió. Exactamente, ya lo paralizaron. Y lo paralizaron por una cuestión matonesca. Sí, Marcelo, ahora, ¿cuánto podría retrasar o suspender la audiencia? Claro, a raíz de todo lo que se está definiendo ahora. Sí, mira, estábamos hablando ahí que finalmente ahora se está discutiendo en la mañana en la Corte Suprema este recurso de presencialidad. ¿Te acuerdas que hubo una primera instancia donde 48 horas de está haciendo telemática, pero se tiene que decidir si va a ser presencial? Pero ante este nuevo escenario que hablábamos del cambio de abogados, decían que los defensores públicos presentaron este recurso por 19, ¿se acuerdan? Pero perdieron parte de esos 19, entonces dicen que esto ya queda nulo. Ellos volverían nuevamente a presentar un nuevo recurso por sus defendidos. Hay que ver si Cofré hace lo mismo. Entonces, claro, todo esto puede atrasar. Yo me estaba acordando finalmente, uno piensa en las estrategias de por qué se ha ido dilatando esto.
¿cuál será el motivo de dilatar tanto este juicio, que es un juicio histórico que va a marcar el precedente para lo que venga después en el juicio de la Fiscalía de Tarapacá con el caso del Tren de Aragua? Que probablemente muchas lecciones se van a tomar ahí, y acá se está llevando a la práctica una serie de cosas que uno sabe si se van a mantener. Mira, si no nos olvidemos también de un dato anexo a la justicia que... Dale. Cuéntanos. Sí, perdón, cuando se hizo en la preparación del juicio oral acá en Arica, también se atrasó, no por un motivo legal, ¿sí?, sino porque extrañamente un vehículo chocó contra unos postes de conexiones de internet. Entonces aquí la cárcel de Hacha quedó sin ¿Saben qué? Lo cual también atrasó esa vez en la preparación del juicio oral. Siempre van pasando cosas así, ¿eh? Pero ahora se tomaron resguardos a raíz de lo mismo, por esa misma experiencia. Sí, pero ¿sabes para qué? no quedarse sin internet. Lo que está diciendo Marcelo hace mucho sentido con el trascendido de una investigación que se estuvo haciendo respecto... ¿Por qué? Porque ganar tiempo. Ganar tiempo pareciera ser algo desesperado que están haciendo los acusados, o al menos la defensa de los acusados, en todos los recursos que estamos viendo. Se quiere ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? ¿Para qué? Tú siempre tienes que pensar que el ganar tiempo... A ver, si va a una guerra, yo quiero ganar tiempo porque necesito fabricar más armas, porque necesito entrenar mejor a mis hombres, porque necesito un plan que todavía no lo tengo desarrollado. Para eso gano tiempo. ¿Para qué gano tiempo en un juicio? Yo creo en lo personal que esto no es un tema de ganar tiempo. Yo creo que lo que se está haciendo acá es que... ¿Descansar el sistema? No. Que una persona quiere controlar el sistema completo, un abogado quiere tomar a toda la banda para los efectos de ver a quienes puede entregar, soltar sin que se afecte el pero ¿sabes qué? A última hora, pues, Claudio. No, es porque la banda lo decidió así ahora. Porque la banda a última hora le dijo, alguien le dijo de Perú, avísale a todos que tú lo vas a representar. Pero yo te pago a ti. Pensado. Ahora, ¿para qué vas a trazar esto si ya las pruebas están? Están los informes periciales, están los testimonios, está todo. Tú lo único que puedes proteger hoy en día es el negocio que te queda para el crimen organizado en la zona. Que no se afecte más el negocio, porque estoy seguro que hay 40 dentro, pero afuera tienen que haber unos 10 o 15 más que están dando vuelta y que se están rearticulando y reorganizando para tomar, porque la inmigración ilegal sigue, el tráfico de drogas sigue, el tráfico de la prostitución, el tráfico de blancas sigue. O sea, todos los negocios del crimen siguen. Si no, pensemos que la banda se desbarató y que todo esto se acabaron los delitos. Bajaron los niveles de delincuencia. Ahora, eso es lo que ellos están buscando, que este juicio afecte lo menos posible a los que van a seguir con el negocio fuera. Y intentar salvar seguramente de la mejor manera posible a aquellos que se puedan salvar. Y los que tengan que morir con una condena altísima, un perpetuo, que se vayan con perpetuo y que se queden callados. Pero aquí nadie habla. Esto es crimen organizado puro y duro. Pero mira, tú no hablas y te salvas. Hay una cosa que es de sentido común. Los líderes están incomunicados. Sí. Pero resulta que ahora que tienen el mismo abogado, tienen un canal de comunicación. Bingo. Y que sigue el contador con los otros dos jefes, la parte operativa, o sea, y quién maneja todo esto. ¿De qué sirve tenerlos incomunicados si tienen el mismo abogado que les va a ir contando qué es lo que pasa con el resto? Y el abogado tiene el derecho de poder, incluso con todas las facilidades de gendarmería, de tener acceso a los imputados, comunicación directa con los imputados todos los días. O sea, el abogado puede sacar las instrucciones del privado de libertad y llevárselas a quien va a tomar ahora las riendas en el sector para hacer todos los delitos. O sea, así de simple. Quiero volver con Marcelo González para saber qué información te entregan de parte del tribunal, Marcelo. Mira, lamentablemente me acaban de decir aquí Gendarmería que debemos cortar, no se puede ya hacer más despacho. Vemos que el mundo va avanzando, vamos a ingresar a la audiencia, así es que les parece que hagamos contacto más tarde, ¿no? Sí, se retoma ahora la audiencia. Ya, vamos a ver ahí qué va a pasar, así que estemos atentos, ¿le parece? Apenas podamos iniciar contacto nuevamente. Nos mandan mensaje por WhatsApp y así cualquier cosa nosotros vamos entregando esa información. Oye, pero yo voy a ser más mal pensado. Dale. Voy a ser muy mal pensado. Yo creo que ellos quieren ganar tiempo. Y quieren ganar tiempo por varias razones. Dale. Pero la principal es que la evidencia dice una cosa. Mira, ahí Marcelo González nos relataba el momento en que, un auto justo chocó cuando estaban en la preparación del juicio oral y botaron los cables. ¿Por qué quieren ganar tiempo? No, porque esta medida de unificar las defensas podrían haberla tomado hace un mes atrás. Si esto ya lleva varios meses. Pero sí es cierto de que se desbarató o trascendió de que se ha desbaratado también un intento por dinamitar una muralla de la cárcel de Arica. ¿O no? Sí.
Ya, De hecho, cuando estábamos entonces- aquí en la mañana, cuando se decomisó... Ah, ¿también? Sí, se decomisó explosivos. Cartuchos de dinamita Que se tenían, decomisaron. que tenían como fin la cárcel. ¿Sabes qué? Lo único que podría hacer En es que diciembre intenta nomás. insistir nuevamente en tenerlos a todos juntos en un solo lugar para buscar algún tipo de Rescate. de Hay rescate. 19. Entonces, en diciembre nomás trascendió esta noticia de que o sea, había un plan por de intentar volar una muralla de la cárcel de Arica. Yo desconozco, digamos, cuál podrá ser, digamos, el modus operandi para intentar eso y que salgan todos corriendo de ahí. Pero puede ser, y tengo todo el derecho a pensar, de que también se busca ganar tiempo para intentos de fuga, porque aquí estamos hablando de que se están pidiendo a lo menos unas 10 cadenas perpetuas, 200 años de prisión. 200 años. Sí, lo que pasa es que Gendarmería los tiene muy bien distribuidos y bien protegidos como los tienen ahora. Pero si los juntas a todos en un centro penitenciario, ahí lo desconozco y él tal vez nos puede ayudar A lo Gendarmería. mejor a ver. también esa medida que se pidió la semana pasada buscaba eso, no lo sé. José María del Pino, ¿soy muy mal pensado? No, de hecho, yo lo primero que pensé fue lo que dijo la PRI. Fíjense ustedes que en la última semana, con un tremendo esfuerzo de Gendarmería, todo el cuadrante de Pedro Montt al fin tiene los inhibidores de señales de celular. Es decir, los líderes del tren los líderes de los gallegos están en Santiago, porque recordemos que hay distribuido hasta Puerto Montt, Sí. perdieron todo nivel de comunicación con el resto de la banda en los otros penales que aún no tienen inhibidores de señales. Y justamente tener un abogado en común lo que les permite es el traspaso de información, porque además el abogado va legítimamente a argumentar que todo está bajo secreto profesional, que él simplemente se está relacionando con sus clientes, ¿no es cierto? Y ahora puede llevar información a la cárcel de Santiago de lo que está ocurriendo en Arica. Entonces la pregunta, y por eso somos muy mal pensados, es ¿de qué sirve tener inhibidores de señal en el cuadrante Pedro Montt, que es donde resides, no sé, ahí la Gendarmería me corregirá, pero Tenerlos cerca del incomunicados. 20% del total de la población penal de Chile, si ahora con abogados que van a defender a bandas completas, el flujo de información entre penales se va a mantener? Porque ese es el tiempo que están ganando, rearticularse, reconfigurar la estrategia y también, y no es menos cierto, ver alguna posibilidad de fuga, si lo que dice el rep es totalmente Sí, correcto. a ver, vamos a la práctica. Coronel, ¿es muy tonto lo que estamos pensando? Bueno, el tema de la inhibición tiene una causa, ¿no es cierto? Es obviamente evitar que justamente este tipo de organizaciones se siga rearticulando. Ahora, no necesariamente los flujos de información pueden salir, ¿no es cierto? Pueden salir por diferentes formas. O sea, ya no van a tener, ¿no es cierto?, acceso a un O sea, medio ahora va a de salir comunicación con el tecnológico. abogado. Claro, puede salir con el abogado, puede salir con la visita, Con la ¿no es cierto? visita. Entonces, van a buscar, como bien lo dijo el señor abogado acá, o sea, aquí estamos en presencia de crimen organizado, ¿no es cierto? Y van a buscar los mecanismos, ¿cierto?, necesarios para poder, ¿no es cierto?, mantener las comunicaciones entre ellos. El problema es que el mecanismo le estamos dando todas las facilidades con nuestro sistema, aguantando sistema que judicial. tengan el mismo abogado estos delincuentes. Así es, así es. Con una Aquí consulta. sale, perdón, Pri, Sí. Vale. tengo una pregunta periodística para Claudio, porque existe política comparada a nivel mundial donde, por ejemplo, un abogado cuando enfrenta un juicio por crimen organizado, tipificado de alguna forma así, no pueda representar a integrantes de la misma organización. No tenemos ninguna normativa específica para crimen organizado en Claro, materia si procesal. estamos Aplicamos súper lo mismo atrasados. para el tipo que pega un lanzazo, el mismo procedimiento para que hace un lanzazo en el Paseo Humada, a aquel que está siendo juzgado por crimen organizado. Porque Y no ese- tenemos un sistema pensado para esto. Es No que lo- no nosotros tenemos no un sistema para pensamos. enfrentar al crimen organizado. No, y lo pues. que están haciendo, más allá de ganar tiempo, porque para ser más mal pensada todavía, es ponerle trabas, palos en la rueda a esta investigación y a este proceso judicial. Sí. Porque si finalmente el mismo sistema permite que estos delincuentes tengan el mismo abogado con un tránsito de información que además, y probablemente restricción de información, que es lo que más les importa, o sea, se lo estamos dando en bandeja.
Sí, lo que pasa es que el sistema está pensado para que justamente el individuo, el imputado, se defienda frente a este poder del Estado que tiene de condenarlo y de someterlo a las penas del infierno. Y por eso que dicen, no hay problema, si quieren los 20 o los 30 o los 50 miembros del clan tener un solo abogado, pueden hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que a nosotros nos suena tirado en las mechas que se haga de esta manera y realmente que un abogado diga, es que yo te represento a ti. No, ¿estás seguro que no te represento? Ah, sí, usted me representa. Eso es impensado. Realmente resulta, yo por lo menos nunca lo había visto. Y es porque no estamos acostumbrados a crimen organizado. Realmente lo que estamos viendo es como si fuese un juicio a una banda mexicana, no sé, una cuestión totalmente extraña, un juicio en otro lado, en Estados Unidos, una banda mexicana. Y lo estamos viendo en los tribunales chilenos y por eso que la Fiscalía, el gobierno regional y Gendarmería están tremendamente complicados porque la normativa, como tiene que enfrentarse a esto, es como si fueran unos piles lanzas de la calle y no es así. Es otra dinámica de delinquir, de pensar, de atacar. Y realmente nosotros estamos, hoy en día, estamos todos impresionados de cómo está operando esto. Realmente impresionados en vivo y en directo de cómo se está yendo este juicio. Claro, porque nosotros hablamos de un juicio histórico que parte hoy, que pone a prueba el sistema, pone a prueba las pruebas, pone a prueba la forma en que se defienden también estos sujetos. Y resulta que el primer día, ni siquiera el primer día, los primeros minutos ya han sido bochornosos. Exactamente. O sea, aparecer un abogado diciéndole, ustedes no lo representan a ellos, permiso señores, sí, yo represento todo esto. Y el magistrado, ¿cómo? ¿En serio usted lo representa? Sí, pues, a ver, Juanito Pérez, que está en la cárcel de Puerto Montt, ¿lo representa usted? Sí, es que me represente y renuncio al abogado público y quiero que me quede con este defensor privado. Y comienzan a preguntarle a todos, crimen organizado, puro y duro. Y esto no se ve. Esto no se ve. ¿Cómo les va? Ahí lo curioso, Claudio, una pregunta. ¿Y quién está pagando? Es que esa es una buena pregunta. Y este señor, entiendo yo, le gusta representar a las cabecillas, al que está más arriba, a la cúpula. Y aquí hay 6 cabecillas. Pero si se hace cargo de toda la pirámide, ¿qué está buscando? En el fondo, que el que está más arriba no pierda frente a los demás. Yo creo que lo que tú estás buscando cuando haces eso desde un punto de vista estratégico, que tú lo que proteges no es en los intereses de un individuo en puntual, de un imputado. Estás protegiendo a la organización completa. Porque tú lo que vas a hacer es ver quiénes son los que pueden ser condenados, a quiénes vas a salvar, qué es lo que se va a hacer bien, qué es lo que podemos dejar de hacer y cuál es la información que se maneja y cuál no se debe manejar y cuál no se debe entregar. Imagínate a alguno de los imputados diciendo, me van a punto de condenar a presidio perpetuo. No, ¿sabe que yo quiero hablar, su señoría, quiero cooperar con el Ministerio Público? Y comienza a soltar todo lo que sabe. El de arriba le está diciendo a los de abajo, cuidadito con hablar. Crimen organizado, puro y duro. Otra cosa, Claudio. Es muy importante lo que planteaste tú. Es muy interesante saber quién le paga a este abogado. Absolutamente. Bueno, ya lo decían por ahí que curiosamente las familias en Venezuela juntaban dinero de forma muy esforzada para hacerle llegar. Pero parece que hay familias que no sabían que tenían que pagar ahora la defensa de otro abogado. Si ese es el tema, o sea, de paleteada está defendiendo a los otros. Yo aquí voy a ser súper sincero. Yo creo que todos los abogados que se dedican a defender narcotraficantes o crimen organizado deberían estar pero con un ojo encima de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Impuestos Internos, y estos gallos no lo deberían dejar dormir. A estos gallos le deberían estar dando vuelta a las cuentas, que deberían ser tratados igual que los políticos. Y en definitiva, todos los bancos revisarles dónde tiene las plata, dónde si le llega un depósito extraño a la señora, al primo, porque es la única forma de parar el crimen organizado. Es que es súper importante saber quién está tan interesado en pagar los servicios de este abogado para defender a una banda criminal, si es de sentido común. Curiosamente, vienen algunos de nuevo porque al principio, aparte defendiendo a los cabecillas del Tren de Aragua, curiosamente venían los dineros de Venezuela y los familiares de Venezuela. Pensando que allá el Tren de Aragua es donde realmente tiene el cimiento patrimonial, que es donde va distribuyendo el dinero para toda Sudamérica. Porque si nosotros tiramos esa hebra, podríamos llegar quizá a otro cabecilla. Pero por supuesto. Se habla de montos de 12 millones de pesos aproximadamente para una defensa de uno de los cabecillas. No, estás hablando acá. Mira, una defensa de un cabecilla en materia de narcotráfico hablas entre 80 a 120 millones de pesos tranquilamente. Tranquilamente. Y te los pagan en billetes. Pero si, a ver, ¿qué autos hay estacionados afuera de cuando llegamos todos los abogados? Oye, autos de 150, 180, 300 millones de pesos fuera llegan los abogados.
Y tú decís, pero, ¿cómo? Y claro, y te vas dando cuenta que este es abogado de narcotraficante, abogado... ¿Por qué? No, sí que es muy gráfico lo que tú estás contando. Es que yo me doy cuenta al tiro. Tú un abogado, ya está bien, no los va mal, pero hoy un abogado que anda con un auto de 300 millones y que justo se dedica a narcotraficante, a banda de narcotraficante, está clarísimo. Ahora, sí, José María. Hay un punto que quiero aportar. A diferencia del tren de Aragua en términos generales, los gallegos en particular desarrollaron un negocio de microtráfico de droga súper próspero. Estamos hablando de millones de dólares. Para ellos pagar la defensa de 21 o 22 personas de la organización es una bicoca. Porque el volumen de ketamina que ellos envían desde Perú, no solo a Chile, también a Bolivia, Argentina y a otros países, es de toneladas a través de miles de migrantes que cruzan las fronteras todos los días. Entonces, el dinero, objetivamente, para organizaciones de crimen organizado no es nada, pero claramente esta defensa no la está pagando una familia que hizo una rifa en Venezuela. Esta defensa lo más probable es que esté siendo pagada desde Perú por los cabecillas o por la organización criminal propiamente tal. Te quiero hacer una pregunta. ¿Somos los chilenos los únicos que estamos paviando al momento de dejar que sea un abogado el que defienda a toda la banda criminal? ¿En otros países pasa esto? ¿Está permitido? En el cono sur tenemos el problema de que nosotros esto no lo conocíamos. Entonces, Perú, Chile, Argentina, Uruguay no tienen la legislación contra el crimen organizado. O sea, en una legislación contra el crimen organizado en otro país, primero, hay una declaración. El Estado declara oficialmente una organización como una organización de crimen organizado. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa también en Europa, en países como España o con Italia. Segundo, dado que ya tengo declarada una organización, todo el proceso para perseguirlos tiene características especiales. No se violan sus garantías fundamentales, pero hay otro estándar para hacer esa persecución. Primero, tribunales especiales contra el crimen organizado. Esos fiscales están aislados, esos fiscales tienen resguardo especial y por lo general no están ubicados en la ciudad donde se producen los principales focos de crimen. Segundo, también se instalan tribunales de garantía y también tribunales definitivos en las cárceles de alta seguridad para evitar el traslado y que tú puedas procesar a los criminales ahí mismo, ¿no es cierto?, en la cárcel sin tener que trasladarlo a ninguna parte. Tercero, fiscales especiales, evidentemente. Y todo eso termina configurando una suerte de proceso aparte que sigue respetando las garantías fundamentales para el crimen organizado. Pero en Chile, lamentablemente, nada de ese marco legal nosotros tenemos. Ahora, a tu pregunta específica sobre si un abogado puede defender a una organización completa, quiero ser muy franco. Es primera vez que me enfrento a un caso así, entonces no tengo la respuesta. Podría en otro despacho traerle la respuesta y ver qué es lo que han hecho en otros países. Pero José María, con toda la información que tú manejas sobre el crimen organizado, ¿te parece bochornoso lo que estamos viviendo en Chile? Porque nos estamos dando cuenta al inicio, los primeros minutos del juicio. Es que me parece que estamos constatando algo para lo que no estábamos preparados. O sea, también no quiero ser autoflagelante. Esto que estamos viendo en Chile no ha pasado en otros países. Haber desbaratado a una banda así por trabajo de inteligencia policial con la fiscalía no ha ocurrido. Entonces también veamos el lado medio lleno del vaso. Estamos haciendo más que nuestros vecinos y se está volviendo comentario en la zona de que Chile es un poco más complejo porque sus instituciones funcionan mejor. Lo que no necesariamente va a hacer que el crimen no venga, pero al menos